Este es el límite entre las comunidades de Asturias y Cantabria, donde este miércoles se ha presentado el Camín de los Santuarios. Desde la zona cántabra han llegado los presidentes Adrián Barbón y Miguel Ángel Revilla para destacar la unión histórica entre dos pueblos que ahora se refleja en un itinerario cultural y turístico de 200 kilómetros. Que estos dos pueblos que han estado unidos por una historia de resistencia ya desde los tiempos de los romanos, esta historia común nos hace que unidos para afrontar el futuro nos va a venir mucho mejor. El anhelo fundamental es tener bien presente un viejo principio, que somos camino y que somos herederos de las pisadas de quienes nos precedieron. El recorrido parte de Santo Toribio de Liébana y ofrece dos opciones para realizar el camín, que atraviesa 11 concejos asturianos. Desde el Principado aspiran a convertir la ruta en referente cultural, etnográfico y arquitectónico. Un camín que tiene varias entradas desde Cantabria, unas para más montañeros y otras para más caminantes, más familiar, diríamos, más del caminante habitual. Y creemos que va a ser un gran reclamo porque lleva en sí mismo un potencial cultural de primera magnitud. Para realizar el recorrido que atraviesa el Oriente Interior se ha creado una aplicación para los teléfonos móviles. La aplicación se va a poder descargar en todas las QRs de toda la señalización del camino a lo largo del camino. También tenemos una página web donde también se puede descargar. La creación del Camín de los Santuarios es una propuesta de cultura que se materializa este año para conmemorar el 1300 aniversario de la batalla de Covadonga. Por esa razón, presidentes autonómicos y alcaldes de los municipios por los que transcurre la ruta han realizado un tramo de 2 kilómetros en Peñamellera Baja.